Buenos días a todos. Muchísimas gracias, doctor Corrales, por la presentación. Gracias también a la Asociación Guatemalteca de Flebología y a la Asociación de Cirujanos por la invitación a discernir acerca de este interesante tema que para mí pues, es apasionante y fascinante. Yo les voy a hablar de los principios del ultrasonido Doppler color en insuficiencia venosa superficial. No tengo ningún conflicto de interés para dar esta conferencia. Y como ya nos hablaba Neri, ¿verdad? Desde el año 2002, que el doctor Nikos Lavropoulos hablaba de la importancia del ultrasonido en el diagnóstico de la enfermedad venosa, específicamente de los miembros inferiores, pues esto ha sido el gold estándar, ¿verdad? A partir de esa fecha para acá se han realizado infinidad de estudios y les traje la última guía del año pasado de la Sociedad Vascular de Cirugía, del Foro Venoso Americano y de la Asociación Americana de Venas y Linfáticas, donde se recomienda con grado 1B como el gold estándar para el diagnóstico de insuficiencia venosa de los miembros inferiores. Pues, como todos saben, el ultrasonido se ha vuelto una herramienta indispensable y un complemento importante en el examen físico del paciente con enfermedad venosa. Todos los que nos dedicamos a la flebología tenemos un ultrasonido en el consultorio que nos ayuda a terminar el examen de este paciente, a decidir el tratamiento y a saber exactamente cuáles son las venas afectadas. Entonces, las ventajas del ultrasonido pues, son muy evidentes. Es un examen no invasivo, fácil de realizar, es económico, es rápido, y la desventaja principal que yo les diría es que es operador dependiente. Esto nos obliga a estar estudiando y estar actualizados constantemente en cómo realizar este examen, ¿verdad? Igual de solicitar nuestros estudios con personas confiables para tener los mejores resultados y así podamos decidir mejor nuestros tratamientos. El ultrasonido Doppler color, duplex o triplex, como también se le conoce, tiene 3 partes y por eso se le llama así. Tiene una parte que es en modo B, que es una imagen en tiempo real en blanco y negro. Tiene una parte de color que nos permite ver los flujos de sangre, ¿verdad? En color rojo y azul, depende de cuando se acercan o se alejan al punto. Y tenemos el espectro Doppler, que es la parte que nos permite ver y medir estos flujos. Pero, ¿qué es lo que vamos a evaluar con el ultrasonido? Básicamente, reflujo venoso, ¿verdad? Como todos sabemos, las venas, la función principal que tienen es regresar la sangre al corazón. Entonces, lo que nosotros queremos medir es cuando hay un daño en la pared o en la válvula venosa y este flujo, en vez de dirigirse hacia el corazón, regresa hacia la pierna, ¿verdad? Me imagino que a muchos les ha tocado, ¿verdad? Que los pacientes creen que las varices son obstrucciones o coágulos dentro de las venas, pero realmente lo que nosotros medimos es ese reflujo, esa sangre que no logra subir hasta el corazón y se regresa a la pierna, y es lo que nos provoca todos los cambios asociados con la insuficiencia venosa crónica. Vamos a decir que el reflujo se presenta y es patológico en las venas superficiales cuando es mayor a 500 milisegundos o medio segundo en las venas superficiales, y en las venas profundas, en la vena femoral común, la vena femoral y la vena poplitea cuando es mayor de 1 segundo. Las perforantes las vamos a reportar como insuficientes cuando tienen un diámetro mayor de 3.5 milímetros y un reflujo mayor de 0.5 segundos. Este video se los puse aquí, vamos a ir hablando más adelante de todo esto, pero quiero que vean en este video. Es una vena safena mayor que está incompetente, entonces le vamos haciendo un rastreo en un corte transversal y yo voy a ir bajando desde el ligamento inguinal hasta el pliegue de la rodilla. Fíjense que voy a ir haciendo compresión de la pantorrilla para provocar el flujo venoso, que lo vamos a ver en color azul, en dirección cefálica, es un flujo negativo, pero vemos el color rojo, ¿verdad? Que es súper evidente, que nos indica que hay reflujo de esa vena. Y si ustedes cuentan mentalmente, pues este reflujo tiene más de 0.5 segundos, ¿verdad? Entonces, esta es la otra parte de la vena, del pliegue de la rodilla hacia el malón interno. Mismo procedimiento, cada 3 o 4 centímetros que voy avanzando, vamos haciendo compresión manual de la pantorrilla para provocar el flujo y poder ver y medir el reflujo. ¿Cuál es el protocolo que vamos a utilizar? Todo lleva un orden, ¿verdad? Entonces vamos a ver sistema venoso profundo, principalmente las partes donde las safenas se unen con el sistema venoso profundo, que van a ser la unión safeno-femoral y la unión safeno-poplitea.
También vamos a medir, pues obviamente, el sistema venoso superficial, lo vamos a evaluar, la vena safena mayor, la vena safena parva, la vena safena anterior, la vena safena anterior, la safena accesoria posterior y las venas intersafenas, perforantes y tributarias insuficientes. El examen de insuficiencia, a diferencia del examen que es para descartar trombosis venosa profunda, lo realizamos con el paciente de pie. ¿Por qué? Porque queremos ver ese reflujo, ese momento en el que la sangre se regresa. Por eso es importante en las órdenes que nos mandan, los que únicamente mandan su paciente para hacer ultrasonido, que nos pongan una pequeña historia, aunque muchas veces pues uno le pregunta al paciente, eso no le consume más de 2 minutos y uno puede tener una pequeña historia de que el caso del paciente. Entonces, la paciente de pie, yo realizo compresión manual o pongo al paciente a realizar un esfuerzo como un Valsalva. También existen estos aparatos que es como un brazalete, que tiene un insuflador, entonces esto también provoca cierta compresión de la pantorrilla. Esto es útil en algunos pacientes que tienen unas pantorrillas muy gruesas o algunas doctoras que tenemos una manita muy chiquita, ¿verdad? Entonces esto nos es de gran ayuda. Y la otra cosa, pues necesitamos obviamente el ultrasonido y la sonda que utilizamos es un transductor lineal que tiene una frecuencia que va de 7 hasta 12 MHz actualmente. Un poquito de anatomía, solo para recordar unos conceptos básicos. El sistema venoso en la pierna se divide en superficial y profundo. El sistema superficial, pues vamos a evaluar, como decíamos, la safena mayor, la safena anterior, la accesoria posterior, la safena menor, en el profundo, la vena femoral, femoral común y poplitea. ¿Qué es importante mencionar en esto de la anatomía? Básicamente algunos términos que han cambiado. En cuanto a la nomenclatura, la vena femoral superficial dejó de llamarse así, ¿verdad? Porque daba lugar a confusión. Entonces únicamente la llamamos ahora vena femoral. La vena safena accesoria anterior, que esto tiene meses de haber cambiado, ya no se llama accesoria anterior, solamente anterior, por cuestiones de seguro principalmente. Muchas recurrencias en pacientes operados de la safena se dan por la safena anterior, entonces por cuestiones de seguro se consideraba como que era una tributaria de la safena mayor. Y otra cosa importante, eliminamos el término de safena interna, porque también daba lugar a confusión, y se usa safena magna o safena mayor, y safena menor o safena parva. Hacemos un recorrido transversalmente, todo el recorrido de la safena mayor, desde el ligamento inguinal hasta el arco dorsal del pie. Identificamos el callado con sus válvulas preterminal y terminal. Y empezamos con un corte transversal en modo B, o sea, una imagen en tiempo real en blanco y negro. Localizamos el espacio safeno, que está delimitado por arriba por la fascia safena y abajo por la fascia muscular, y luego nos vamos a localizar el callado, que aquí les puse, buscamos el Mickey, ¿verdad? Ustedes, la silueta del Mickey Mouse, si ustedes logran ver en la foto del lado izquierdo, pues ahí vemos el Mickey, vemos que es la vena femoral común, la arteria femoral común y cómo llega a la vena safena mayor, ¿verdad? En el lado derecho les puse una foto que a mí me parece bien interesante y fácil de realizar. Muchas veces en modo B, solo con compresión, podemos identificar si está ocupada la vena femoral, ¿verdad? Entonces eso nos ayuda a descartar trombosis venosas profundas. Hacemos luego una visualización en longitudinal. Aquí podemos ver cómo llega la vena safena mayor a la vena femoral. Y les puse esa otra foto de un paciente que vi hace unos días que me parece interesante y me parece que es algo que es bastante frecuente. Estos aneurismas del callado, ¿verdad? Aneurismas venosos. Y importante ver que no tiene un trombo en el interior, porque vemos que tiene color, y que nos ayuda también a identificarlos, reportarlos, para pensar en el tratamiento que le vamos a ofrecer al paciente. Luego, después de ya identificar estas estructuras del callado, nos vamos a venir haciendo un recorrido transversal ya con color de la vena, desde el ligamento inguinal hasta el pliegue de la rodilla. Como les comentaba anteriormente, haciendo compresión de la pantorrilla, para poder provocar el flujo y ver el reflujo, ¿verdad? Ustedes pueden ver ahí, esa es una safena mayor.
Cuando presionamos vemos en azul el flujo que es normal y el reflujo que, como les decía, pueden ustedes contar mentalmente y tiene más de 0.5 segundos. Lo continuamos del pliegue de la rodilla hasta el malleolo interno con la misma técnica, presionando y soltando la compresión. Esta es una safena que está competente. Pueden ver que predomina el color azul, ¿verdad? Además que no se ve tan dilatada como la otra. Estos son los patrones de reflujo más comunes que hay. Esta es una revisión del doctor Ricci. Importante mencionar que el más común, y concuerdo totalmente con él, el número 2, ¿verdad? Que es una insuficiencia que va desde la unión con la femoral hasta el tercio proximal de la pierna y que se deriva a través del arco venoso posterior, que normalmente forma varices a ese nivel. Y él menciona en el menos frecuente el tipo 1, que es una insuficiencia de toda la safena mayor, desde la unión con la femoral hasta el malleolo interno, con lo cual yo no estoy muy de acuerdo. Realmente nos faltan estudios para saber cómo se comporta en nuestra población, pero yo lo veo bastante frecuente. También podemos evaluar con el ultrasonido las tributarias, que es importante ver a qué nivel conectan con la safena, cuándo derivan flujos, pero les traje estas fotos porque evidencian ocupación de las safenas con coágulos. Entonces también nos sirve para hacer el diagnóstico de trombosis venosa superficial, que es una entidad bien común, una patología bien común en pacientes que tienen varices, ¿verdad? Evaluamos al mismo tiempo el sistema venoso profundo. En esta foto del lado izquierdo, pues podemos ver una vena femoral común. Recordemos que cuando hacemos el examen con el paciente en decúbito supino, vamos a ver un flujo dentro de la femoral común fásico, porque obedece a los movimientos de la respiración. Cuando lo hacemos con el paciente de pie, vamos a ver un flujo dentro de la femoral muy parecido al que vemos en la foto del lado derecho de la poplitea, únicamente cuando hay compresión de la pantorrilla con flujo negativo. También podemos identificar trombosis venosas profundas, agudas y antiguas, recanalizadas y no recanalizadas. En la foto del lado izquierdo podemos ver restos de trombo dentro de la vena y vemos cómo obstruye parcialmente el flujo de sangre. En el lado derecho se los puse porque es una trombosis iliofemoral, pero al principio que hablábamos del transductor lineal, pues muchos también tenemos un transductor convexo. ¿Por qué? Porque cuando encontramos trombosis de la vena femoral necesitamos irnos hacia arriba, hacia las ilíacas y a veces hasta la cava para ver la extensión del trombo, ¿verdad? Y ahí sí necesitamos un transductor con una frecuencia más baja, entre 5 y 8 MHz, por eso usamos un transductor convexo. Bueno, y seguimos con el examen de insuficiencia venosa. Nos pasamos a la safena menor. Esta foto la tomé con la autorización del doctor Corrales, del libro Manual Práctico de Enfermedades Venosas, capítulo 2 que él escribió, en donde pueden ver la clasificación de Lemasle y Uhl de cómo esta safena menor drena en las venas profundas. Básicamente lo divide. Esta es una clasificación bien práctica. Básicamente la divide en dos grupos, en los que drenan directamente en la poplitea y los que no. Esta es otra clasificación descrita por el doctor Ricci y el doctor Labropoulos hace más tiempo, que básicamente es lo mismo, ¿verdad? La vena safena menor que drena la poplitea y la que es independiente y drena hacia arriba en una continuación cefálica de la vena Giacomini o vena safena accesoria posterior. Aquí tenemos cómo vamos rastreando la vena desde el ligamento inguinal hasta el malleolo externo de la pierna. Mismo procedimiento, compresión de la pantorrilla. Pueden ver que la safena está competente. Predomina el color azul, ¿verdad? Que esto nos indica que tiene flujo cefálico. No vemos flujo rojo, que sería el reflujo. Y en el lado derecho, me gusta la foto porque es una safena accesoria posterior dilatada de 7 milímetros y que ven que tiene flujo rojo porque tiene reflujo, ¿verdad? Al mismo tiempo, como les mencionaba, evaluamos el sistema profundo, la vena poplitea, que únicamente presenta flujo a la compresión de la pantorrilla, y del lado derecho una vena poplitea que está incompetente. Entonces ustedes ven
que el flujo arterial lo vemos normalmente en rojo, que es la estructura vascular que está abajo, y arriba vemos la vena que también está en rojo, porque no tiene su flujo normal, ¿verdad? Que es cefálico. Entonces, por eso vemos las dos estructuras en rojo. Y les quiero contar otra parte importante de este examen, es el mapa. Entonces, les cuento, el año pasado se publicó el primer consenso latinoamericano de mapping, en el cual estuvimos representados como país por el doctor García Bernard, que nos acompaña hoy, y el doctor José Mérida, en el cual lo que se trataba era de hacer un consenso, algo así como la clasificación CEAPS, que uno habla de eso en flebología y todo el mundo sabe de qué está hablando uno. Entonces, esto se parece. Lo que tratamos es de unificar criterios y tener un mismo idioma. Básicamente, en resumen, es que vamos a pintar todo lo que está incompetente en rojo, todo lo que está competente en azul, todo lo que es enfermedad linfática en verde y todo lo que es trombosis en negro. Esto es a grandes rasgos. Y estos son los mapas que utilizamos y esos son los colores que yo uso para hacer mis obras de arte, ya las van a ver. Usamos referencias anatómicas que nos son familiares a todos, ¿verdad? La planta del pie, el talón, el pliegue de la rodilla, el ligamento inguinal, y esos son nuestros pacientes, ¿verdad ustedes? Este caso me gusta mucho porque es una paciente que había sido tratada por insuficiencia venosa y tiene pues las ventajas del ultrasonido. Nos permite ver una insuficiencia venosa pélvica porque vean que todas estas venas se originan en el lado derecho de una ilíaca circunfleja que conecta varices de los paramétrios uterováricas y en el lado izquierdo incluso se encuentra una vena ovárica izquierda dilatada y con reflujo importante. O sea, es una insuficiencia venosa pélvica severa, ¿verdad? Pero todo esto lo podemos ver gracias al ultrasonido. Vean el mapa. Entonces vemos en azul las venas competentes, en rojo las incompetentes. Este es un caso de un paciente que durante la pandemia, él trabajaba de Uber. Él tenía unas varices del hueco popliteo y desarrolló en esas varices una trombosis venosa superficial. Pero importante, como les decía, muchos pacientes con varices desarrollan trombosis venosas superficiales, pero él ya tenía una insuficiencia, ustedes la pueden ver ahí pintada en rojo, de la vena safena accesoria posterior. Y sobre eso fue que hizo la trombosis venosa superficial. Vean los puntitos negros que simbolizan la trombosis. Esta es una paciente posparto, una semana posparto, que ella tenía varices de la cara interna y anterior del muslo. Una semana posparto, presenta induración, eritema y dolor de esas venas y vemos que tiene, al realizar el ultrasonido, la vena se encuentra ocupada con un trombo hiperecogénico, ¿verdad? Eso nos indica que es agudo. Y en el mapa podemos ver que ella ya tenía insuficiencia de la vena safena anterior y sobre eso hizo una trombosis venosa superficial. Ya para terminar, pues este examen consta del informe escrito, del mapa, que como les decía, el mapa nos ayuda a hacer el informe escrito, a veces a explicarle al paciente porque es una forma gráfica y a veces fácil de que la gente nos entienda y nos ayuda a comunicarnos con los colegas y a planear el tratamiento. Y las fotos definitivamente, ¿verdad? Les dejo una foto de mi jardín. Gracias por su atención.